En la mañana de hoy yo quiero hacer una pausa con primera a los Corintios y vamos a estar leyendo un versículo que es muy conocido, segunda carta del apóstol Pedro, el versículo último de este capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Soberano Padre, nosotros nos inclinamos reverente ante ti, el Creador y el sustentador de todas las cosas, y nuestro Redentor, nuestro Salvador. Nos ha dado vida y vida en abundancia. Queremos, Señor, que eso sea tangible, visible, evidente en nuestro diario vivir. Y al meditar en tus palabras, queremos resaltar, Señor, la imperiosidad de nuestro desarrollo espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, yo quiero llamar a la atención basado en esta carta, más bien que en este versículo que tomamos como punto de referencia, acerca de la vitalidad del crecimiento espiritual. La vitalidad del crecimiento espiritual o la vitalidad del crecimiento cristiano, como algunos le llaman. Y cuando hago la mención o la definición de vitalidad, no estoy hablando de un chocolate. Ustedes se acuerdan que había un chocolate que se llamaba así, Merendina Vitalidad. No es de eso. Estamos hablando de una actividad o energía para vivir o desarrollarse. Y así, vitalidad, actividad o energía para vivir o desarrollarse. Calidad de tener vida. Los médicos hablan de signos vitales. Y yo voy a mencionar algunos, nadie me corrija si me equivoco, dejen eso así. Por lo menos voy a mencionar 4 de esos signos vitales. Dice que son presión arterial, frecuencia cardíaca o pulso, frecuencia respiratoria, temperatura corporal. En el campo la gente tenía su manera de declarar a una persona muerta. Y a veces a mi papá lo buscaban para eso, averigua a ver si ya se murió. Como yo crecí en un ambiente donde se hablaba mucho de la muerte, por la muerte de mi madre, entonces yo crecí con ese temor de que mi papá se muera. Y cuando él a veces se acostaba en el piso y yo salía a él, se dormía fácilmente. A veces yo no percibía que había respiración y que su abdomen no se movía. Y eso me asustaba y yo me acercaba así. Y cuando yo veía que se movía, mi papá está vivo, está durmiendo. Y la verdad es que esos signos vitales son de gran importancia. Está hablando de que se da a conocer que hay vida. Antes uno en la escuela le enseñaban, los animales y plantas son seres vivos. Animales y plantas son seres vivos. Características: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero fíjese, nacen y crecen. Esos son asuntos característicos de un ser vivo. De manera que un creyente
auténticamente creyente en Cristo, ha nacido de nuevo, tiene vida espiritual. Y eso tiene que reflejarse de alguna manera. Y la palabra de Dios nos da indicio de eso y demanda de que eso sea visible. Yo simplemente me voy a ocupar de destacar el aspecto del crecimiento. El aspecto del crecimiento. Cuando yo me convertí al Señor, como cualquier jovencito, con muchísimas limitaciones de conocimiento de la verdad bíblica, yo leía mucho el Sermón del Monte. Y en el versículo 21 del capítulo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y qué peligro. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: apartado de mí, hacedores de maldad. Y yo entendía eso. ¿Qué es lo que yo entendía? Que se puede profesar la fe y a la vez usted no ser creyente, auténticamente creyente. Entonces, ¿qué yo hacía? Casi toda la noche, recién convertido, y yo me arrepentía. Como nadie lo sabía, yo no estaba seguro así, no. Otra vez, Señor, por si acaso. A Dionisio, uno de los hijos de Máxima, le pasó lo mismo. Él en un campamento se convirtió 3 veces. Por si acaso. Era un niño. Y la verdad es que uno le preocupa. Hermanos, yo quisiera que la iglesia se preocupe, que no duerma en sus laureles, sino que a la luz de la demanda de Dios en su palabra pueda inquietarse. Yo verdaderamente tengo vida. Yo puedo reflejar signos vitales de mi condición espiritual y yo puedo mostrarle a la sociedad, a la iglesia, mi crecimiento. Ustedes saben que lo que más me gusta en la vida ordinaria es el huerto. Me encanta la agricultura. Y ahora tengo mi gran complemento a mi esposa con un jardín, sembrando flores, cultivando. Así que yo sé cuando una flor, una planta tiene alguna carencia. Le falta abono, le falta agua, le falta un ambiente. No crece, pero fíjate, no crece. ¿Cómo yo sembré esa mata de limón y no crece? ¿Qué problema? ¿Qué es lo que le está afectando? ¿Le falta abono? Sí, le falta abono, vamos a mojarle el tronco. Porque tiene problemas, no crece. Y yo sembré una mata de mango y no crece. No, yo tengo que ver la que está creciendo, que ya el próximo año va a echar mango. Es un asunto de evidencia de normalidad. Si no crece, tiene problemas. Hace mucho, diría uno, dice, no tanto, papi, que yo iba a donde los pediatras o las pediatras con mis hijos. En todo consultorio de pediatría hay un peso y hay una medida. Hay que medir al niño cuando son pequeños así, cuando ya van creciendo hay que medirlo así como lo mide Joan, que tiene un peso y tiene el peso tiene también medida, hay 1 centímetro, qué sé yo. Y los niños, cada vez que le están haciendo una evaluación, lo meten al peso, está creciendo en peso. Él no se puede quedar con 10 libras, él no se puede quedar con 50 libras.
Él no se va a quedar con 60 libras, no, él tiene que desarrollarse. Y Joan toma nota de cómo él está creciendo. Y la medida, él ya tiene tantos pies, tanta pulgada, está creciendo. Porque esos son aspectos vitales, signos vitales del crecimiento, del desarrollo, vitalidad, señales de vitalidad. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos a examinarnos a nosotros mismos para ver. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13, el apóstol llama la atención a los creyentes: examinaos a vosotros mismos. Capítulo 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense a ustedes mismos si han nacido de nuevo. Eso es una advertencia que le hace a los Corintios, porque en el capítulo 15 dice: para vergüenza vuestra lo digo. Hay gente en medio de la iglesia de Corinto que no conocen a Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y en cualquier iglesia aquí en este mundo habrá inconversos siempre. Conoce el Señor a los que son suyos, este es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él y solo Él conoce a los que son suyos. Y, lado humano, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Proverbios capítulo 4, verso 18, es un verso conocido. La senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo? Va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso no está estático ahí. Eso va en aumento. Y la vida del creyente, auténticamente creyente, Él lo va a dar a conocer también por su desarrollo. Vamos a leer el capítulo entero para que podamos tener un contexto más acabado. Vamos a leer en la versión más popular aquí, 60. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, os amado, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán?
Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de esta cosa, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esta cosa, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. El apóstol Pedro, está escribiendo una segunda carta. Ya le ha escrito la primera. Y él dice, yo despierto vuestro limpio entendimiento. Y entonces le da la descripción del ambiente en que ellos están viviendo. Ya en el segundo capítulo le ha descrito ampliamente la apostasía, falso maestro, falso creyente que hay en medio de ellos, que están afectando la iglesia. Y que hay gente que con sarcasmo se burlan de lo que ellos creen. Y el apóstol Pedro le encara, mire, el día de Dios viene. Los cielos que existen ahora serán deshechos, los elementos serán quemados. Todas estas cosas son simplemente apariencia. Llega el día. Y toda la iglesia debe estar consciente de eso. Nosotros debemos procurar con diligencia ser hallado irreprensible en paz. Nosotros debemos vivir a la luz de que todo esto que existe ahora va a ser destruido, quemado. Y nosotros debemos valorar la nueva vida que Dios nos ha dado y que permanece por la eternidad. Y debemos hacerlo con diligencia. Debemos crecer en eso. Y yo quiero llamar a la atención cómo en el capítulo 1, en el versículo 3 de esta misma carta, el apóstol Pedro le aclara primordialmente a los creyentes que todas las cosas, versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo nuevamente toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esta cosa tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esta cosa no caeréis jamás.
Lo primero que el apóstol Pedro destaca es la importancia de una actitud diligente. En el capítulo 3 vuelve a repetir. Dice, aquí en capítulo 1, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y está dando una lista de virtudes que nosotros debemos cultivar como una evidencia de que estamos usando todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Añadí a esto mismo virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Yo entiendo que en la historia de la iglesia se han puesto parámetros equivocados para evaluar el crecimiento de un creyente. Se convirtió aquel hombre, se convirtió aquella mujer. Vamos a tomar una mujer que se convirtió en una época, entonces la mujer que se convirtió cambia de su forma de vestir. Muy bien, compra una Biblia o consigue una Biblia, tiene un hinario y una mantilla para cubrirse. ¡Wow! ¡Qué progreso! Está creciendo. ¿Verdad que sí? ¿Te ve? El texto no dice eso. Son virtudes, no son costumbre. Es decir, no es andar con una Biblia, no es andar con una mantilla, no es andar vestida de tal o cual forma. No es que eso no tenga importancia. Eso tiene su importancia. Pero no son las virtudes con las cuales usted va a adornar la doctrina de Cristo. No son las doctrinas que van a modelar evidentemente su carácter. Quiero simplemente que nos enfoquemos en eso, porque muchas veces nosotros pensamos que con la costumbre evidenciamos algo, no necesariamente, a veces todo lo contrario. Entonces, aquí el apóstol Pedro está diciendo que con diligencia procuremos que esas virtudes estén en nosotros y que debe hacerse con un empeño. Debe hacerse con diligencia. Fíjese que en el capítulo 3 vuelve a hacer mención de la importancia de la diligencia. Versículo 14, si mal no recuerdo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de esta cosa, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. A veces con cualquier palabra que uno se encuentra en la Biblia, es bueno que uno medite un poquito, porque la diligencia todo el mundo sabe lo que es. Pero es bueno pensar en lo contrario de la diligencia. ¿Y qué es lo contrario? Pereza. Fíjense, vamos a buscar un proverbio que nos puede ayudar. ¿Cómo se caracteriza la pereza? Proverbios capítulo 24, el versículo 30 al 34. Ahí hay un ejemplo del perezoso y algunos resultados. Capítulo, dije 24 de Proverbios. Verso 30. Ahí está. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Eso es como si fuera un asunto paralelo. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así como de este lado, de este lado. Así vendrá como caminante tu necesidad
y tu pobreza como hombre armado, algunas traducciones como hombre de escudo. De manera que la falta de diligencia es igual a pereza, es igual a apatía. Un poco de sueño es una indiferencia espiritual. El que duerme no sabe lo que está pasando. O sabe lo que está pasando. Si sueña algo, qué sé yo, cree que está pasando eso, pero él no sabe. Yo por lo menos no sé qué está pasando cuando estoy dormido. Hay una apatía. A veces uno como responsable en la iglesia tiene que obedecer a programas y se organizan programas. Hay hermanos que no se enteran. Digo, no es que no se enteran, que no se dan por entendido. Nosotros tenemos 5 años trabajando, por ejemplo, en el kilómetro 22. La iglesia de Pedro Brand todavía no asume que esa es una iglesia suya, que es una obra para evangelizar. Hay un culto el domingo por la tarde, nadie se entera. No. Por apatía. Sencillamente. Y cuántas otras cosas, pero yo puedo ayudar, yo puedo servir, yo quiero. Pero como hay apatía, como hay falta de diligencia, no. Que hay un tal curso bíblico en tal lugar. ¿Y quién lo va a dar? Fulano de tal. Yo voy. Pero vale tanto, sí, yo lo pago. No, el Señor me va a dar para eso. Pero hay gente que no se entera ni le importa. ¿Por qué? Por apatía, por haraganería. No sé si aquí hablé el día pasado, pero yo sé que en el 22 hablé de que el Señor invita a 3 de sus discípulos, el círculo íntimo, para orar con ellos, al huerto de Getsemaní. Y el Señor se separa de ellos y cuando vuelve, ¿cómo estaban ellos? Durmiendo. Y volvió otra vez y cuando volvió, ¿sabe qué estaban ellos? Durmiendo. El Señor va a la cruz, le pide a los más íntimos orar por él y ellos se duermen. Y el Señor le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo lo ilustré, ojalá que ustedes estuvieran aquí, porque voy a repetir lo mismo. Yo fácilmente estoy viendo la noticia, comí, me pongo ahí, estoy viendo la noticia, y se me cae el control, ¡pum! Durmiendo. Es una característica ya de cuando uno llega a cierta edad. ¿Qué pasa? Que yo no recuerdo que yo me dormí viendo el Titanic. No. Y aquí, por ejemplo, un hermano X está predicando y hermanos que están cabeceando eso. Llegan a su casa y te lo ven muy despierto y allá no se cabecea. Porque eso le importa poco. No, que el hermano Juan Antonio que está predicando, él llega siempre a 1 hora, sí. No es que Juan Antonio predica con 1 hora, o que yo llegue a los 50 minutos, que Alfredito llegue a tal tiempo. No, el corazón suyo, hermano. Hermana, es su corazón que puede durar en la universidad, yo no sé cuánto tiempo yendo a una clase, y amanecer estudiando también, porque tiene una materia mañana, un examen, te amanece, pero aquí le da sueño. Apatía, pereza, falta de desarrollo espiritual, falta de vitalidad. Sencillamente, y en el peor de los casos, ausencia de vida. Y eso es muy peligroso porque eso nos lleva al infierno.
¿Qué se persigue con el crecimiento espiritual? Bueno, el apóstol Pedro dice aquí en el capítulo 1 algunas cosas que son vitales para que nosotros podamos ver el crecimiento y para qué es necesario ese desarrollo, ese crecimiento espiritual. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, vamos a ver algunos versículos. Dice el versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esta cosa no caeréis jamás. El versículo 17 del capítulo 3, vamos a verlo también, y está en la misma sintonía. Así que vosotros, oh amados, habiendo de antemano guardado, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Se persigue lo primero, estabilidad espiritual, firmeza espiritual, solidez espiritual. Y a uno puso Dios en la iglesia. Primero, apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina y estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estabilidad espiritual, firmeza, varilla, es decir, que no se mueve, que no se cae, que no se tambalea, que no necesita refugio el día de la tempestad, el día de la tormenta, el día de la vaguada. ¿Por qué refugian a la gente el día de la tormenta, el día de la vaguada, el día del huracán? ¿Por qué hay que refugiarlo? Porque tienen una casa vulnerable, están en el peligro, el río se les mete, la casita se cae. Pero si está en una casa firme, no está ni siquiera en miedo. Entonces lo primero es firmeza. El versículo 8 del capítulo 1 nos enfoca hacia la utilidad. Dice el versículo 8, capítulo 1, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No lo van a dejar estar ocioso ni sin fruto, ocioso. Va a estar en producción, va a producir. La que cayó en buena tierra, estos son los que oyen y entienden la palabra y dan fruto. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, que hay una producción cuando el creyente es saludable, cuando está creciendo. Se va a ver el resultado, se van a ver los frutos. Primero las virtudes que Dios ha dispuesto van a adornar su vida, y también hay una reproducción. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, que uno encuentra hasta en parábola, el Señor va a una higuera y dice, pero no tiene fruto, hoja nada más, la maldijo. Pues no tiene nada. Entonces el creyente sin fruto es una contradicción de términos. Hay productividad.
Y hay algunas señales que algunos autores en la antigüedad han reseñado, valorado como importante, que deben ser visibles, tangibles en un creyente sano espiritualmente. Y voy a citar a Juan Carlos Riley. Dice, incremento de la apetencia por las cosas espirituales. Es decir, tiene apetito por eso. Segundo, dice, aumento del celo y la diligencia por el bien de las almas, de la gente. Se interesa en que los otros conozcan del Evangelio. A veces uno no está tan seguro de la preocupación de una madre, de un padre por el bien espiritual de sus hijos, lo cual es muy peligroso. Porque ¿cómo le va a predicar a los amigos si a su propia familia no le predica? La razón, dice Juan Carlos Riley, dice, la conducta piadosa es un certificado de garantía para uno mismo de que Jesucristo ha limpiado nuestros corazones. Y eso está muy de acuerdo con el versículo 9, pero el que no tiene esta cosa tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Él dice, bien, la conducta piadosa es un certificado de garantía para uno mismo de que Jesucristo ha perdonado nuestro pecado. Y quiero concluir con una cita del mismo Juan Carlos Riley, que es un poquito extensa con relación a la que acabo de citar. Dice, cuando digo que un creyente crece en la gracia, quiero decir que su conciencia del pecado es más profunda, su fe más robusta, su esperanza más firme, su amor más evidente. Tal creyente experimenta más profundamente el poder del Evangelio en su vida y en su corazón. Va de poder en poder, de fe en fe, de gracia en gracia. Eso es una descripción, según Juan Carlos Riley, de cómo se ve un creyente normal que va creciendo. Hermanos y hermanas, Dios no espera tener una iglesia de enanos, no. Él espera que nosotros nos desarrollemos. Y necesitamos poner toda diligencia para alcanzar. Ninguna familia tiene a sus hijos, pero no crece. Antes era como un día de juicio cuando llegaba la entrega de la nota en la escuela. Y había muchachos que no querían ni ir a la escuela, porque no estaban seguros si pasaron o qué. Y yo vi en la escuela en Terremoto muchachos recibir su nota y caer en el pasillo, pata para arriba, dando gritos. ¿Qué fue lo que pasó? Se quemó. Ahora los muchachos van a la casa, dejé tanta. Porque ahora no se le quedan la materia. Antes se le quedaban algunos en el bachillerato. Ahora no, ellos la dejan. Entonces, mire, en la vida cristiana es mucho más importante que la carrera de medicina. En la vida cristiana es mucho más importante que la ingeniería, que la odontología, que toda la carrera de este mundo. Dios no nos va a llamar, tráeme el título. Allá en el cielo, no. A mí, a veces me han acusado de fantamoso. Tiene 2 hijos médicos y una odontóloga. A mí me da satisfacción eso, yo lo disfruto. De seguro que Dios no me va a pedir cuenta por eso. Y nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios valora. Todo este mundo, esta apariencia de mundo está pasando. No es siquiera que, no es que pasa. El texto que dice pasa, no, está pasando como un tren
en marcha, está pasando. Los cielos y la tierra que existen ahora serán desechos. Apariencia. Y nosotros vivimos entretenidos y embelesados con eso. Especialmente nosotros los dominicanos, que preguntamos o respondemos una pregunta que no nos hicieron. Y fulano de tal, él está bien, está en Nueva York. ¿Pero Nueva York ya eso está bien? No. Pero yo te estoy preguntando, porque yo siempre lo vi muy activo dentro de la iglesia y no lo veo ahora. No, no está bien, pero no, es que no vive aquí. Pero su condición espiritual nadie la sabe. Y a veces nosotros nos contentamos simplemente con, y cuidado, mejor no me pregunte. Hermanos y hermanas, yo quiero desafiarte a evaluar tu condición espiritual, tu vitalidad. Tú estás creciendo. Antes hasta se medía en el ejercicio de los dones espirituales, que quizá debe ser lo último para medir, porque imagínense si en el cielo no va a entrar lo que sacaron fuera demonios y lo que hicieron milagros. Eso como que no lo capacita para llegar al cielo. ¿Cuánto menos hacer algún humilde servicio en medio de la iglesia? Eso tiene importancia, pero tenemos nosotros que preparar, dar a conocer que nuestro corazón es mucho mejor, que verdaderamente hemos nacido de nuevo y estamos creciendo, estamos firmes, estamos creciendo, estamos produciendo fruto para la gloria de Dios. Padre bendito, te agradecemos este momento que nos ha dado primeramente para adorarte, recordar la muerte, sepultura y resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tus palabras, las cuales nos desafían a tomar en serio nuestra condición cristiana, a poner en evidencia ante este mundo que cada día se deteriora más el carácter de tu Hijo amado Jesucristo reflejado en nosotros. En las empresas donde cada creyente labora, en las universidades donde estudian, en las escuelas donde trabajan, estudian, en la cancha donde juegan, Señor. En cada momento de la vida que podamos reflejar la transformación que tú estás produciendo en nuestro carácter. Te lo pedimos y te damos la gracia en nombre de Jesucristo. Amén.